Estimados participantes, saludos a todos. Hoy vamos a conversar acerca del paradigma de la programación orientada a objetos, dentro de la cual aparece UML como una herramienta básica, y todo esto tiene que ver con la empresa Rational de Estados Unidos. Acá aparecen las primeras metodologías de desarrollo de software, y a partir de allí se han desarrollado otras simplificadas como los métodos ágiles. Entonces, para dar contexto a UML y para introducir la programación orientada a objetos, vamos a presentar este video. Entendemos como objeto a cualquier entidad del mundo real eh, que se relaciona con otra entidad. Por ejemplo, podríamos hablar de un perro, también de una persona, y ambos, digamos, tienen ciertas características, como por ejemplo peso, tamaño, etcétera, que se conocen como atributos porque generalmente no cambian. Pero así como tienen atributos, tienen funcionalidades, ejecutan acciones. Esas acciones que se ejecutan se representan a través de métodos. Por lo tanto, un objeto tiene atributos y tiene métodos. Por ejemplo, el perro podría ladrar, podría comer, etcétera. La persona podría tratar al perro de cierta manera, darle comer, etcétera. Esos serían los métodos de la persona en este caso. Eso, por supuesto, ocurre también cuando pensamos en una empresa que utiliza software. Entonces, podríamos pensar en representar como objetos con atributos y métodos a animales, personas, vehículos, empresas, etcétera. Estos objetos se relacionan entre sí en el mundo real, ¿sí? Como sabemos, al representarlos a través del software. Por ejemplo, una persona podría encender o apagar un computador. Este sería el uso que haría la persona del computador o de un televisor, y ahí estaría implementando un método. Lo mismo podría ocurrir al conducir un vehículo, por ejemplo. Nosotros vamos a representar los objetos como aparece, como este círculo, como una figura circular, donde arriba colocamos un sustantivo que representa el nombre del objeto. Luego tenemos los atributos y finalmente tendremos los métodos que indican el comportamiento de ese objeto. Los objetos pueden ser visibles, directamente percibibles en el entorno nuestro, o podrían ser abstractos, como cuando, por ejemplo, hablamos de la sociedad chilena. Eso podría ser, digamos, la sociedad chilena en este caso. Esa representación eh, también es válida. Los objetos, como comentábamos antes, pues interactúan entre ellos, se relacionan a través de relaciones de uso o de muchos otros tipos. Pero los objetos no tienen por qué ser dos nada más, pueden ser muchos, múltiples objetos que conforman una organización o un sistema o simplemente un entorno dentro del cual vamos a desarrollar el software. Ahora, esos objetos son abstraídos en lo que se conoce como una clase. Cuando nosotros tenemos varias personas, tenemos a Patricia, a Pedro, a Juan, y la abstraemos en la entidad persona. A esa entidad ahora la llamamos clase. Nosotros normalmente programamos en Java, en C++, etcétera, las clases, y luego cuando el sistema está corriendo y se instancian estas clases, entonces aparecerán instanciaciones que son Patricia, Pedro, Juan, etcétera, es decir, lo que están ejecutándose en tiempo real. Pero en la programación abstracta, lo que programamos es las clases, ¿sí? Que representan de manera genérica a esos objetos. Tenemos diferentes símbolos para representar elementos de los objetos y de las clases.
mejor dicho, digamos porque es la parte abstracta, nosotros podemos ver aquí un más, un menos. Bueno, ese más significa que el objeto es público, el menos significa que es privado. Cuando un objeto es público, cualquiera puede tener acceso a sus elementos, a sus atributos y a sus métodos. Cuando es privado, solamente aquella entidad dueña del objeto, o sea, a la cual pertenece, puede tener acceso. El objeto puede estar protegido también, puede ser un objeto derivado o combinado y también puede ser un paquete. Un paquete es un objeto muy grande que tiene muchas funcionalidades y representa generalmente un sistema en sí mismo. Las clases pueden representarse interactuando entre sí a través de lo que se conoce como un diagrama de clases. Ahí tenemos entonces a cada una de las clases con el nombre de la entidad que representa, los atributos, los métodos y la interacción a través de unos símbolos que ustedes pueden ver allí como rombos, rectángulos y a través de unos numeritos. Los rombos y rectángulos representan asociaciones, etcétera, que ya veremos. Los números representan las entidades. Por ejemplo, acá tenemos cerca a trabajador, tenemos el 1 y a universidad tenemos un asterisco. Eso significa que un trabajador puede, en ese caso, interactuar con diferentes universidades. Es decir, el asterisco significa varios, mientras que el 1 pues, significa un trabajador. Una de las relaciones es la relación de asociación. En este caso, la interacción entre los objetos se representa a través de una línea simple, pero cuando es una relación de agregación, por ejemplo, si tenemos la clase y un profesor está relacionado con varias clases, entonces ahí tenemos una relación de agrupación o de agregación, ahí lo representamos con un rombo que no tiene contenido adentro, es decir, no está relleno. Acá podemos ver que no existe ese rombo porque es una asociación más simple, la asociación más genérica que es la asociación, la relación de asociación. Posteriormente podremos hablar entonces de la relación de composición que se representa, ustedes pueden ver allá abajo, por un rombo relleno. En este caso estamos hablando de elementos, de objetos que pertenecen a otro objeto. Por ejemplo, cuentas pertenecen a almacén. Así podremos representar cosas que son propias del almacén, como ropa, etc. Si esas entidades, digamos, si el almacén desaparece, esas entidades deben desaparecer también. Eso es lo que se conoce como relación de composición. Acá tenemos la abstracción de los objetos, que es lo que llamábamos anteriormente clase. ¿Sí? Podemos ver la relación entonces entre objetos y la clase. Esa relación se conoce como una relación de especialización o de herencia. Acá en la parte inferior tenemos tenemos la relación de herencia o especialización. En la parte superior tenemos una clase genérica que es auto, que presenta los atributos y los métodos de cualquier auto. Luego podemos tener tipos de autos, Camaro, Mustang, Corolla, etc. Y a cada uno de ellos le agregaríamos los atributos y los métodos que no estaban en la clase genérica, dado que los otros ya son heredados. Esa relación se representa como un rectángulo, como pueden ver, y se dice que es una relación de extensión. Acá podemos ver de nuevo los objetos. Tenemos las clases y tenemos la especialización. Nuevamente tenemos ese tipo de representación. Ahora, estos objetos, estas clases son fundamentales para la programación y representan la parte estática, sobre todo las clases. Luego los objetos sí aparecen en la parte dinámica ejecutándose, pero fundamentalmente la parte dinámica se representa en UML en la programación a través de diagramas de uso, así como otro tipo de diagramas que mencionamos en la clase anterior y que veremos posteriormente. Acá podemos ver objetos como usuarios y
un moderador o digamos quien controla el sistema y podemos ver eh, las acciones que los usuarios o el moderador pueden realizar en el sistema, como ingresar personas al sistema, ver lista de mensajes o ingresar mensajes, etcétera. Esto es lo que representa entonces la parte activa. Los objetos entonces aparecen allí implícitos porque en este caso podrían ser el mensaje, podrían ser el usuario, etcétera. Y hay otros elementos que veíamos acá arriba que pueden ser representados como listas de esos objetos, que en este caso son los mensajes. Los objetos entonces representados a través de clases y los casos de usos, entre otros elementos, son fundamentales para para representar nosotros un sistema y lograr generar, digamos, la dinámica a través de un sistema computacional. Como se indicaba al inicio, estas herramientas, el UML, viene de una empresa y la noción de objeto, etcétera, viene de una empresa conocida como Rational, una empresa de Estados Unidos que desarrolló el proceso unificado de desarrollo de software conocido como RUT, que es un proceso iterativo donde el desarrollo de software se hace, como su palabra lo dice, iterando, recorriendo lo que acabemos como filas, lo que es las disciplinas, que tiene que ver con la búsqueda de requerimientos, el modelamiento de negocio, el diseño, la implementación, las pruebas, etc. Esa es la parte fundamental del desarrollo de software propuesto por Rational, pero ellos proponen que esto se recorra varias veces. Las primeras veces que se recorre, ¿verdad? Ese ciclo se conoce como incepción y se hace haciendo énfasis en el modelamiento y en la búsqueda de requerimientos. Luego, en otros, los siguientes recorridos serían la fase de elaboración y ya se hace énfasis en el análisis y diseño. Posteriormente, se hace énfasis en la fase de construcción, en la construcción del software como tal y finalmente en la instalación de él durante la fase de transición. Esta metodología es utilizada fundamentalmente en grandes empresas como las mineras, muy probablemente, y para desarrollos grandes. Sin embargo, cuando se trata de desarrollos más pequeños, se va a simplificaciones de esto y eso es lo que se conoce como los modelos ágiles. Y tanto los modelos ágiles simplificados como el Rational, el RUP, hacen uso de los diferentes diagramas de UML. Cuando usamos una metodología ágil como Scrum, algunas veces es importante ver si la búsqueda de requerimientos que ofrece es apropiada para lo que necesitamos, porque puede ser que sea muy simplificada y en ese caso podemos ir a otras metodologías como la original RUP y tomar de allí ideas para hacer una búsqueda de requerimientos más detallada, más sistemática que la que proponen los métodos ágiles. Muchas gracias, espero que este video haya sido útil. Estaremos pendientes a sus preguntas, sus requerimientos. Hasta luego.